Mi gente, hoy vamos a hablar del tema de Venezuela y Estados Unidos, porque mucha gente dice, ¿por qué Venezuela no se defiende contra los militares americanos? ¿Por qué Nicolás Maduro, Maduro no se responde a sus ataques de enemigo? Señores, Venezuela tiene su fuerza, Venezuela tiene su capacidad, mas lo enemigo es americano. Yo quiero que tú entiendas, que tú sepas. Venezuela es un país muy fuerte, uno de los más fuertes en América. Mas se está enfrentando Estados Unidos. Venezuela le toca enfrentar Estados Unidos. Señores, yo tengo algo especial para que ustedes escuchen ahí, señores. No te me vayas, señores. Yo te voy a pasar algo para que ustedes lo escuchen ahí, señores. Para que usted vea que Venezuela no es un país fraco. Para que usted vean que Venezuela no es cualquier cosa, no es cualquier país. Yo quiero que usted entienda que Venezuela puede defender. Yo no vengo a decir que Venezuela puede ganar Estados Unidos, pero Venezuela puede defenderse. Venezuela tiene su armamento. No te me vayas, señor. Yo tengo algo para que usted escuche, para que usted sepa que Venezuela no es un país fraco, no cualquier país. Te voy a mostrar la potencia. Te van a escuchar la potencia de Venezuela. Es por eso mismo que está llevando tiempo el enfrentamiento. ¿Por qué Estados Unidos no entra en Venezuela cualquier día, cualquier hora? ¿Por qué se está demorando tanto para cauterar, arrestar Maduro o tomar el control de Venezuela? ¿Por qué? Porque Venezuela es un país fuertemente de armamento. No es cualquier país. Hugo Chávez le compró su cosa, su broma. Entonces te voy a escuchar, te van a ver la fuerza bolivariana. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué cree que Venezuela es cualquier cosa en las regiones? Entonces van a escuchar eso, mi hermano. Venezuela no es cualquier país. Tiene que respetar la soberanía del pueblo de Venezuela. El país de Venezuela tiene que ser respetado. Es un país de historia, mi hermano. Ahora, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, dice, si los americanos quieren a Venezuela, quieren el Caribe, quieren América Latina, que es el DERE, América del Sur, el DERE, tiene que se ayudar en la pobreza también. No solamente viene a robar los petróleos, la riqueza de los países. Tiene que colaborar, tiene que ayudar, tirar los países. Imagínense Perú, Cuba, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Haití, República Dominicana. Todos esos países tienen pobreza, mi hermano. ¿Por qué Estados Unidos no se tira en ese país en la pobreza? Imaginen Haití como que está ahora mismo, viviendo lo último. ¿Por qué Estados Unidos no vayan a ayudarla? ¿Por qué le quedan a costa de Venezuela para robar los petróleos de Venezuela? Sabe que Venezuela tiene petróleo. ¿Por qué no vayan a Haití a tirar esos bandidos allá en Haití? A ayudar al pueblo haitiano en estas situaciones que está viviendo allá en Haití. Están a costa de Venezuela. Sabe que Venezuela tiene algo más importante. Entonces, señores, no voy a hablar mucho. Escuchen ese vídeo. Escuchen el vídeo hasta el final. Tú van a saber, van a respetar el país de Venezuela como un país es más potencial que tiene.
uno de los más potenciales, más fuertes que tiene en América. Escuchen ahí, señores. En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, una pregunta que surge y que muchos se hacen hoy es qué tan fuerte es el poderío militar venezolano para enfrentar una eventual intervención de los Estados Unidos. Muchas preguntas y muchas sobre todo para determinar qué tan desigual sería la pelea. Bienvenidos a La Clave. Don José Luis Rodríguez, jefe de emisión, periodista de Noticias Caracol, qué bueno que nos acompañe en La Clave. Muchas gracias por la invitación, Juan. Oiga, lo vemos a usted mucho en nuestras conversaciones digitales, le he visto unas muy interesantes. Bueno, antes que nada, ¿por qué lo invitamos? Porque, para quienes no lo conocen, José Luis es tal vez uno de los periodistas más juiciosos para entender los temas de armamento, los temas de conflicto. Lo hizo en Colombia, cubrió ¿cuántos años fuerzas militares? Unos 8 o 10 años. Unos 8 o 10 años. Y antes en otros medios... En otros medios también cubrí defensa. Defensa y seguridad nacional. Y seguridad. Pero eso involucra un tema que a usted le apasiona, que es el tema de Venezuela. Y cuando digo que le apasiona es que de verdad se lo conoce más que cualquier otra cosa. Hablábamos con su colega Juan Jacobo Castellanos hace unos días del poderío militar de los Estados Unidos a propósito de todo ese despliegue naval que ha hecho el gobierno de Trump a través de la Armada Americana en el Caribe en medio de toda esta tensión con Venezuela. Pero muchos se preguntan, y eso también tiene que ver mucho con el hermetismo que hay en Venezuela, y aquí lo tengo anotado porque el tema es bien especializado, ¿qué tan poderoso es, qué tan sólido es el arsenal venezolano? Si usted lo pudiera de arrancada, José Luis, describir cómo es de grande, qué tan fuerte es, ¿usted qué diría? Pues los medios especializados en temas de defensa sitúan a Venezuela como uno de los países más fuertes de la región en términos de armamento. ¿Por qué? Por las compras que hizo Hugo Chávez entre el 2011 y el 2016. Cuando había plática. Cuando había la plática, la bonanza todavía del petróleo. Entonces le compró a Rusia 24 aviones Sukhoi 30, que son unos aviones equiparables al F-15 de Estados Unidos. Eso me iba a preguntar, ¿es un avión de combate? De combate cazabombardero que puede cargar más de 12 toneladas de armamento, puede cargar misiles, bombas y pudiera, voy a hacer un ejemplo, ese avión tiene una autonomía de vuelo que le permite despegar de Caracas, ir a una ciudad como Bogotá o una ciudad en Colombia, hacer entrega de armas y devolverse sin repostear en el aire. ¿Cómo es decir, entrega de armas? O sea, atacar. Es decir, tiene es una que autonomía, atacar, claro. Tiene una autonomía de vuelo muy importante y es uno de los aviones que lo tiene la Fuerza Aérea Rusa. Entonces compró 24 aviones de esos. Fuera de eso, compró un sistema, 12 sistemas. Espéreme antes de eso. Entonces tiene aviones. Sí. ¿Cuántos compró? 24 aviones. La pregunta es, ¿en qué estado? Allá voy a ir después. Porque usted puede tener todo ese armamento, pero con los rusos nunca se sabe. Y fuera de eso, la crisis económica venezolana, según los expertos y los medios especializados en defensa, dicen que es muy probable que de esos 24 no todos estén en capacidad de volar. Por un tema de mantenimiento. De mantenimiento y de dinero, porque el gobierno venezolano en estos momentos no tendría mucho flujo de caja para sostener y mantener esos aviones. Bueno, eso en cuanto a aviones. Tanques. Tanques, compraron una cantidad importante de tanques T-72, también de fabricación rusa. Esos tanques no son tan difíciles de mantener, son mucho más delicados los aviones y tendrían una capacidad armada. Ellos tienen unos tanques viejos AMX-30. Pero estos rusos últimos que usted menciona, José Luis, ¿qué tan poderosos son? Son tanques muy buenos, son tanques que pueden hacer, eso se llama caballería mecanizada, y son tanques que tienen poder de fuego importante para apoyar a las tropas en tierra. Pero tienen esos un número... tanques servirían para, estoy hablando casi de como el juego de batalla naval, para atacar, por ejemplo, uno de estos buques americanos que están en el Caribe. No, eso simplemente... No, para nada, no, ellos no. Ellos simplemente son armas de acompañamiento para acompañar, valga la redundancia, a las tropas. O sea, pueden dispararle a otros tanques. Por ejemplo, si Estados Unidos hiciera una invasión por tierra, ahí sería un tema de tanque contra tanque. Bueno, usted me hablaba de defensas antiaéreas. ¿Qué tiene Venezuela? Compró 12 sistemas, hablan los medios, porque eso también es información reservada, que se llaman S-300. Se los vendió Rusia en ese mismo paquete con los aviones de combate. Son sistemas antiaéreos que pueden lanzar misiles, es decir, repeler ataques aéreos de aviones de combate de Estados Unidos o de otro país enemigo, aviones de combate, aviones de transportes, aviones de inteligencia, lo que sea, aviones de transporte militar, aclaro, pueden lanzar misiles
y pueden a más de 150, 200 kilómetros de distancia. Entonces tienen el radar, el operador y el lanzador. La otra pregunta, igual que los aviones, ¿en qué estado se encontrarán? Supuestamente han estado y los han mostrado en los desfiles militares que hacen cerca al Fuerte Tiuna. Se supone que estarían en buen estado, no se sabe qué cantidad, pero compraron 12. Además compraron otros sistemas que se llama Pechora, que también son rusos, también son de un alcance más corto y tienen unos sistemas Buk de fabricación rusa. ¿Ustedes se acuerdan, Juan Roberto, el avión que Rusia derribó un avión ucraniano de pasajeros? Sí. Lo derribó con un sistema de esos Buk. Esos son unos sistemas muy eficientes, pero el enorme signo de interrogación que mucha gente dice es qué tan operativos están todos esos sistemas. Esa es una. Y la otra, José Luis, le decía, su colega Juan Jacobo Castellanos estuvo acá hace unas semanas en La Clave y nos contó todo ese arsenal que traen los buques americanos, Sí. el Iwo Jima y todos los demás destructores, etcétera, temas que ustedes manejan mucho más que cualquiera de nosotros. Esa defensa antiaérea, ¿qué tanto podría contrarrestar todo lo que traen esos buques americanos? Es muy complejo, le puede aguantar. Voy a jugar al naipe, puede aguantarle 2 días, 3 días, pero es que el gran problema es que Estados Unidos tiene cantidad. Claro. Entonces, por ejemplo, ese es el detalle. El gran detalle. Y acaba de mandar Trump a Puerto Rico 10 aviones F-35, que ya son aviones que superan al Sukhoi 30. ¿En qué? ¿En velocidad? En velocidad armamento, y son tecnología? indetectables porque están hechos de un material que hace que las defensas antiaéreas o los radares, cuando se den cuenta es que el avión ya les está disparando, no lo ven venir. José Luis, buques. ¿Qué buques tiene Venezuela, la Armada venezolana? Venezuela, su amigo Chávez, hizo compras muy tenaces en esa época y compró 8 patrulleros Anavantia. Son 8 patrulleros modernos, entre comillas. De esos uno lo estrellaron en las costas de Brasil. Se supone que ya los han ido repotenciando y los han ido manteniendo. Pero son buques de apoyo litoral. Se lo voy a poner, son como un poquitico más grandes que las OPB de la Armada nuestra. ¿Qué es una OPB? O sea, son patrulleras litorales, o sea, no son como una corbeta o una fragata, son un poco más pequeñas y tienen misiles, pero no tienen nada que hacer al lado de estos destructores o de estos barcos de la Armada de los Estados Unidos, que son de la clase Arleigh Burke. No tienen nada que hacer ahí. Bueno, ya evacuamos aviones, tanques, defensa antiaérea, buques. Hablemos del capital humano. Cuando uno habla del capital humano, y ya vamos a hablar de las milicias y de los hombres fuertes detrás del régimen de Maduro. Claro, Chávez muy hábilmente hizo esas compras previendo lo que puede pasar hacia el futuro. ¿Cómo defiende a su país de lo que puede estar pasando, de lo que puede pasar y que miren las que estamos hoy? Pero perdón, Juan Roberto, lo interrumpo un segundo. Venezuela tiene un embargo de armas. Entonces solo le han podido vender Rusia, China e Irán. ¿De China tiene algo? Claro, tiene unos aviones de transporte, tiene unas lanchas, tiene unos buques de desembarco anfibio y compró unos aviones, unos jets chiquitos que no salieron tan buenos. Pero ellos en estos momentos, por ejemplo, los aviones F-16 que le vendió Estados Unidos en los años 80, hay versiones que se los modernizó Irán, porque ningún otro país del mundo lo puede hacer, porque están embargados. Y que eso, pues, si me atengo a lo que usted me está diciendo, eso tendrá que ver con el mantenimiento, con la operatividad, etcétera, con el largo etcétera que eso tiene a nivel técnico y estratégico militar. Hablemos de tropas. El ejército, las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿qué tienen? Ellos tienen, en número de hombres tendríamos aproximadamente unos 80,000. La Fuerza Armada Nacional están el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana y la Guardia Nacional. ¿Cuántos? Hablan de 80,000. Pero eso no es muy poquito. Sí. ¿Cuántos hombres y mujeres tienen las Fuerzas Armadas de Colombia? Hablan de más de 220,000. O sea, tenemos casi el triple. Yo sí creo. Bueno, devolvámonos a Venezuela. Con esos 80,000, ¿los distribuyen para qué? Ellos los tienen en varias regiones del país, pero sobre todo los tienen en muchas labores de frontera. Son o sea, el ejército, la Fuerza Armada. Los que Armada mandaron aquí a la frontera Colombia. con el Catatumbo. Hablan de 80,000. También hablan de la Armada Nacional que podrían tener unos 30,000 y la Fuerza Aérea unos 10,000. Pero es que el secreto y la Guardia Nacional que puede tener en este momento, no tengo la cifra que equivale a la policía, que esos son los que guardan las fronteras y todo. Pero es que el gran tema de los medios especializados es que Venezuela no le está cargando todo su defensa
o su estrategia a ese ejército, a esa armada y a esa fuerza aérea. ¿Qué los tienen haciendo? No, ellos lo hacen, pero el gran secreto y a lo que le están apostando los chavistas o el gobierno o el régimen es a las otras fuerzas, a los que ellos llaman las fuerzas paramilitares, porque ahí entran las milicias, que son todas esas personas civiles que les han dado instrucción para militar. ¿Qué hace un miliciano? Y me da pena, y lo hablábamos con Juan Jacobo, y lo hemos hablado con Teresita y con muchos otros, con Margarita Rojas, hablando del tema de Venezuela, y sin ser peyorativos ni ofensivos, pero es que las imágenes que vimos de esas parecen un chiste. De verdad. Pero es gente que se quiere meter en el cuento. No, son ciudadanos que se quieren defender a su patria y ingresan a la red. Al embajador de Venezuela en Sí, Colombia, señor. Un señor con una barriga así. Y son muchos así. Pero estas milicias, gente como esta que vemos ahí, ¿para qué le sirve a Maduro? Pues en algún momento para defender ciertos puntos y hacer lo que ellos llaman una resistencia. Acuérdense que Maduro acaba de decir que si los invaden van a hacer resistencia armada. ¿Qué significa eso? Una especie de guerra de guerrillas en las ciudades y en las carreteras. Ahí entrarían estas milicias. Eso no es menor, José Luis. Claro. Porque además acuérdense que Estados Unidos ha tenido, por más armamento, por más arsenal, por más poderío, muy malas experiencias en esas guerras que no son regulares. Sí. Les fue mal en Vietnam, les fue mal en Afganistán, por mencionar dos ejemplos. A eso le estaría apostando el régimen. Entonces tienen esa milicia, tienen los reservistas. ¿Cuánta milicia puede haber? De esas milicias se están hablando aproximadamente de unos entre 100 y 200.000, que son los que los armaron. Pero falta ver qué capacidad de reacción tienen, porque recibieron formación militar, disparo. Sí, les han entregado casi todos AK-47. ¿Eso es ruso? Son rusos, producción rusa. Ok, esas son las milicias. Usted habla de un tema que me parece interesante, José Luis, que es la inteligencia. En materia de inteligencia, ¿qué tiene Venezuela? Pues la inteligencia es la que le está apostando a todo, y ahí entran dos personas muy importantes, que es Diosdado Cabello. Para los expertos es el hombre más poderoso, incluso por encima de Maduro. ¿Por qué? Porque él no solo maneja a las milicias, no solo maneja ciertos sectores del ejército, sino también maneja la inteligencia y la contrainteligencia. Y detrás por ejemplo, de la inteligencia está un hombre muy importante, que es este general, que es un coronel que ha hecho básicamente todas esas labores que hicieron cuando ganó de manera fraudulenta las elecciones de Maduro. Sí. Ahí vino una ofensiva de todo ese sistema de inteligencia fue lo que permitió la captura y la detención irregular de todos estos miembros de la oposición y de llevarlos a Ramo Verde y todos esos... ¿Y eso es a punta de inteligencia? A punta de inteligencia y una contrainteligencia que es absolutamente cuestionada. ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia y la contrainteligencia? La inteligencia es la que vigilas al enemigo, en este caso, entre comillas, a la oposición o a quienes no están con él. Y la contrainteligencia es contra ellos mismos. Claro, por ejemplo, aquí entra un tipo que es terrible, que se llama Alexander Granco. Uy, ese no es el que le dice, ese es el carnicero. El carnicero de Maduro. Pues no sé si usted se acuerde, Juan Roberto, el teniente Ojeda, que lo secuestraron en Chile y apareció muerto. Perdóneme, esa fue una denuncia de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Él fue este tipo el que lo coordinó. Dicen los medios. Es un asesino. Es un asesino. Dicen que este hombre fue el que coordinó esa operación para matar. ¿Y ese asesino está al servicio del régimen? Claro. Es uno de los hombres protegidos por Maduro. Él es el de la contrainteligencia, el DGCIN, porque hay el SEBIN y el DGCIN. Entonces, es un hombre criminal muy fuerte, es un tipo que está muy cuestionado y que la oposición y los organismos de derechos humanos, pues para que le hayan puesto este apelativo, es el nombre. ¿Quién más está? ¿Quiénes son hombres o personas fuertes del régimen en todo este sistema de defensa? Como están los hermanos Rodríguez en la parte civil, le hablo de Delcy y de Jorge, están los hermanos Hernández Lares. ¿Y esos quiénes son? El CEOFAN es como el comando de las fuerzas militares y es el general Domingo Hernández Lares. ¿Sabe que no voy a hablar de él? Y el hermano de él se llama Johan Alexander Hernández Lares y es el comandante del ejército. Son hermanos. ¿Qué tienen de especial? Pues que a ellos se les indica de haber hecho, son los que mantienen a Maduro en el poder. Claro, con la anuencia de Padrino, pero son los que tienen el poder Vladimir Padrino. de Padrino López. ¿Qué tanto poder tiene Vladimir Padrino?
Es muy importante porque mire que él lleva como ministro de Defensa lleva más de 8 o 9 años y para él mantenerse en el poder han tenido que ir quemando y quemando y quemando militares y él se mantiene. Y hay quienes dicen que él y Diosdado Cabello son los que han evitado muchas veces que incluso Maduro dé el brazo a torcer. Mire, ahora, los hermanos Hernández Lares, perdón el término, fueron los que garantizaron que se llevara a cabo el robo de las elecciones con las actas. Los militares fueron los que evitaron. Esos 2 militares son señalados de haber evitado. Eso sí le puedo traducir y usted me dirá, José Luis, si estoy en lo correcto. Estos hermanos Hernández, esta inteligencia, esta contrainteligencia, lo que ha armado es un régimen del terror. Claro. Es así de sencillo. Así de sencillo y sobre todo mantener a Maduro en el poder y estar monitoreando de todas las formas posibles para evitar cualquier, entre comillas, sublevación. Hay también otra, y quiero su opinión de experto, José Luis, porque usted es un experto en temas militares, de estrategia, porque lo ha cubierto muchos años en Colombia. Muchos expertos, como usted lo menciona, dicen, va a ser muy difícil que Estados Unidos, por más de que intervenga, ataque o lo que sea, saque a Maduro, por una razón, porque esta gente es la que lo va a proteger. Y otros dicen, en cambio, ojo que ese puede ser el talón de Aquiles, porque por ahí puede venir la división y el rompimiento interno de la dictadura para sacar a Maduro. ¿Usted cree que algo parecido? Puede pasar y la clave la tiene Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque Diosdado es el hombre que, según los expertos y los analistas más importantes de Venezuela, es el hombre que manda en Venezuela. Es más, hay versiones, no sé si son ciertas, de que Maduro en 2 o 3 oportunidades ha dicho, yo mejor como que me aparto, y Diosdado no lo ha dejado porque es como del cuento de que o salimos todos adelante o nos hundimos todos. Pero como Diosdado lo controla todo, la inteligencia, la contrainteligencia, sectores del ejército, el gángster mayor ahí es Diosdado Cabello. Exactamente, y en un determinado momento Diosdado Cabello, si pasara algo con Maduro, sería el hombre que tendría la clave de todo junto con Padrino. Ahora, una invasión es muy compleja, por lo que usted decía anteriormente, Afganistán, Vietnam, a no ser de que hagan un ataque quirúrgico, como lo hicieron en Irán. ¿Un ataque quirúrgico sería que le manden un bombazo al Palacio de Miraflores? Puede pasar. O 2, que hagan un ataque tan quirúrgico que inutilicen todas las pistas de los aeropuertos militares, destruyan aviones, y lo pueden hacer desde las fragatas. Ellos sí tienen misiles que pueden, los Tomahawk y otros tipos de misiles que pueden llegar a cientos de kilómetros, impactan. O drones. Estados Unidos sí tiene unos drones de un tamaño que casi que no caben en un hangar. Ellos perfectamente pueden mandar un dron y hacer la operación. ¿Cómo harían? Atacan defensas antiaéreas, destruyen pistas, destruyen aviones y pueden incluso hacer ataques a objetivos. Hay otro tema importante y es civil. El siguiente, y es que todos estos hombres que usted me menciona, toda esta estructura, nunca ha peleado una guerra. Ese es Segundo, otro punto clave. Han sido valientes, y como se diría en términos muy coloquiales, han sido varones, pero con población inerme, con políticos de la oposición, con jóvenes manifestantes. Pero, ¿qué tan fuertes y qué tan varones, excúseme la expresión, van a ser enfrentando un poderío militar como el de Estados Unidos? Eso es absolutamente claro, y es que cuando usted nunca ha combatido y se enfrenta, por eso los milicianos difícilmente podrían tener como una guerra de guerrillas, porque es que ellos pueden hacer el enfrentamiento y pueden haber recibido instrucción, pero nunca han combatido de manera real, y eso sería muy decisivo a la hora de hacer esos enfrentamientos. ¿Quiénes podrían hacer algo de pronto mejor o hacerlo de una manera más fuerte? Los reservistas, porque ellos sí hicieron parte de eso. O 2, los colectivos. Pero si son los reservistas como el Barragán, ahí es muy difícil. De Colombia, de Venezuela en Colombia. O los colectivos chavistas, que esos sí son otros. Sería para esconder a Maduro. Esconder y hacer guerra entre los barrios, disparar el barrio 23 de enero y otra. Pero una fuerza armada dispuesta. Los medios especializados hablan de que está muy disminuido, hay divisiones adentro. Usted sabe que los cubanos tienen mucho que decir ahí, aunque dicen que ya han ido saliendo, pero hay ya hay como también mucho agotamiento y resistencia, y no es tan sencillo que lo puedan hacer. Pues José Luis, de verdad que uno queda entre intrigado, preocupado y sobre todo con mucha expectativa de lo que pueda pasar, si es que pasa algo. Pero lo que uno le queda es que Venezuela tiene al menos con qué hacer resistencia. Unos días. Pero la capacidad de Estados Unidos es muy... ¿A usted le parece que esto sigue siendo la frase de pelea de tigre con burro amarrado? Pero totalmente.
Y con un país que está disminuido en el poder adquisitivo, que tiene embargo de armas y que vaya uno a saber cuánto